Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los participantes en esta tribuna Colpatria Olimpia. Adelante, Daniel. Adelante, Santiago. Sigue usted. Bueno, nuevamente un saludo muy especial a todos los que están ya en esta conferencia. Un saludo muy especial al doctor Oscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, economista renombrado con muchos premios y un hombre de opinión en la parte económica y social en Colombia. Hoy nos acompaña en esta tribuna Colpatria Olimpia con una conferencia donde nos traerá unos datos muy interesantes. Adelante, doctor Oscar Iván, tiene la palabra. Bueno, Santiago, muchas gracias. Saludo a Daniel y a todos los participantes que nos acompañan a esta hora. Veo que ya son cerca de 100. Muchas gracias por esta invitación. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poderles ilustrar la presentación que quiero hacerles a ustedes en esta tarde y que he titulado Economía en Emergencia, perspectivas para el manejo de la crisis. La conferencia o la charla la he dividido en 5 partes. En primer lugar, repasar el contexto mundial, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué fue lo que originó lo que hoy nos tiene sumergidos en esta profunda crisis económica y social. En segundo lugar, poder hacer un balance de los riesgos que tiene la economía colombiana antes del inicio de la crisis. Parece que es importante recordar el punto de arranque, dónde estábamos, para poder medir, lo que trataré en el tercer tema, cuál va a ser el impacto económico de la crisis con lo que hemos podido ver hasta el día de hoy. En una cuarta parte voy a hablar de cuáles deben ser los elementos de las prioridades en la política económica, hacia dónde se tienen que dirigir y focalizar los recursos que de manera tan importante va a tener que ejecutar el gobierno nacional para poder salvar el país, salvar la economía. Y finalmente, aunque es prematuro, pero es necesario hacerlo, es bueno empezar a hablar de cómo vamos y cómo debemos mirar la reactivación de la economía. Porque claro, hoy estamos concentrados en una crisis muy fuerte, pero es necesario siempre una mirada hacia adelante y pensar cómo es que se va a dar el proceso de reactivación de la economía. Veamos entonces el primer tema. ¿Cuál es el contexto mundial? Qué pena, ¿sí? No se está viendo la presentación. ¿No se está viendo? No, señor. Y entonces espéreme. Aquí, ¿qué debo hacer? Espero que ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Ya, perfecto, ya. Bueno, entonces, estos son los 5 puntos que les venía o que les mencioné anteriormente. Veamos entonces ahora el primero. ¿Cuál es el contexto mundial de la crisis que estamos viendo? Yo diría que tiene 4 elementos conductores. El primero, hay que entender que este es un virus importado y su propagación se dio por cuenta de la economía global. Por eso se dice que esta es la gran crisis de la economía global, porque el virus nació en China, pero se propagó por todo el mundo a través de los intercambios y las comunicaciones que hay de los seres humanos y la presencia en todos los países. Fue decretado a principios del mes de marzo, específicamente el día 11, por la Organización Mundial de la Salud como pandemia. Y ya eso adquirió la dimensión global y mundial que hoy estamos viendo. Una vez se declara esa pandemia, ¿cuál fue la reacción de los países para evitar
su propagación, para poder mitigar sus efectos de algo desconocido, nuevo y para lo cual no existe todavía una respuesta científica. Pues la respuesta fue confinarse y eso llevó a una parálisis de la economía. El 80% de la economía mundial está paralizada. Y ante tal hecho, que ocurre por primera vez, no habíamos conocido un antecedente de estos, se da por supuesto un choque de demanda y un choque de oferta de manera simultánea, lo cual no hay antecedentes en el manejo de la teoría económica, ni existe un libreto, ni existen experiencias para ver una economía parada con un choque de oferta y de demanda de manera simultánea. Y esto lleva obviamente un elemento todavía más complejo, y es que no solamente se hace choque de oferta, ese choque de demanda y una parálisis total de la economía, sino que se genera una gran incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe cuánto va a durar esto, cómo se va a comportar el virus. Hoy la incertidumbre es total. Entonces, es una crisis de magnitudes impredecibles y en sus componentes no hay antecedentes, lo que demuestra la complejidad de la misma. El Fondo Monetario ha establecido una serie de iniciales, unas cifras que pueden medir el impacto económico a nivel mundial que representa lo que estamos viviendo. Dice el Fondo Monetario, y lo dijo recientemente en sus informes de abril del mes pasado, que esta es la peor recesión desde la Gran Depresión. El mundo no había experimentado algo igual a esto. Y estamos hablando 90 años desde que ocurrió la Gran Depresión. Casi que los 7.000 millones de habitantes que hoy habitamos en el mundo no conocemos una crisis económica y social de esta magnitud. ¿Qué va a significar esta crisis? Dice el Fondo Monetario, que de 170 países, de los 190 que componen la economía mundial, van a sufrir un retroceso en su ingreso per cápita. Tampoco hay antecedentes de algo igual, lo que significa que la crisis va a afectar a todo el mundo, prácticamente sin excepción. Y va a llevar a un crecimiento negativo del mundo, en un rango que fluctúa entre el menos 3% y el menos 9%. ¿Dependiendo de qué? De cuál va a ser el comportamiento de la pandemia y cómo va a ser el virus. ¿Cuándo va a haber anuncios de una vacuna? ¿Cuándo se van a desarrollar soluciones efectivas para mitigar el efecto del virus? Y esto lleva a que los escenarios sean muy cambiantes. Pero lo importante es que en el escenario optimista, el Fondo Monetario estima que la variación va a ser menos 3% en el escenario optimista y probablemente tengamos que prepararnos para unas cifras peores a lo largo del 2020. Y esto en términos económicos, para utilizar una comparación, significa que la economía mundial, en el escenario optimista del Fondo Monetario, está perdiendo una suma equivalente a 9 trillones de dólares. En términos proporcionales, significa todo el PIB de Alemania y de Japón unidos. Y esto muestra la magnitud y el alcance de lo que significa esta pandemia desde el punto de vista económico. Veamos cuál es el balance de riesgos para la economía colombiana. Y aquí lo he denominado como antes de iniciar la pandemia en el mes de marzo. Afortunadamente para Colombia en su inicio veníamos de un año bueno de crecimiento económico en el 2019, cerca del 3.5%, y los 2 primeros meses de este año la economía había arrancado con mucha fuerza. El crecimiento hasta febrero era del orden del 4%. Eso nos da una munición para poder enfrentar lo que hoy estamos sufriendo. Un elemento que es fundamental, el margen de solvencia del sistema financiero hoy es muy favorable y eso da tranquilidad. Podemos enfrentar esta crisis con un sistema financiero que ha hecho su tarea, su trabajo. Las regulaciones que se han dado a lo largo de muchos años funcionan y eso permite consolidarnos. Porque recuerden ustedes que venimos desde el año 2008 y 2009 de una crisis económica muy profunda, muy fuerte. A Colombia le fue bien, tuvo un crecimiento positivo del 1.7% y uno de los factores fue la solvencia del sistema financiero. Entonces, hoy tenemos un sistema financiero mucho más sólido y eso da tranquilidad, no solo para Colombia, sino en general para la economía mundial. Un tercer elemento importante,
La cartera hipotecaria representa el 14% de la cartera total. Recuerden que la crisis del 99, que es la crisis en la historia económica de Colombia hasta este año, había sido la más profunda. Fue una crisis que se derivó prácticamente en todo el tema de la cartera hipotecaria. Colombia ha hecho un trabajo en eso. Bueno, el comportamiento y la actitud de los hogares para endeudarse, de los desarrollos de proyectos y demás, ha sido saludable. Y por eso yo creo que el canal de la cartera hipotecaria está bastante controlado, previendo una crisis superior hacia adelante. Muy importante, los recaudos tributarios a enero de este año tenían una sobreejecución de cerca de 5 billones por encima de la meta. Esto le da gasolina al gobierno y le ha dado para esta primera ola de lo que han sido los apoyos a los diferentes sectores, como lo vamos a ver más adelante. El Banco de la República tiene un espacio importante para reducir tasas. Ya hemos visto que con las últimas 2 reuniones que ha tenido el banco, la reducción ha sido de 100 puntos básicos. Y eso es muy importante, porque si hay algo que hay que cuidar en Colombia es la institucionalidad económica, la independencia del Banco de la República, la forma como se manejan las cosas en el país, es un activo muy valioso. Ese trípode Banco de la República, Superintendencia Financiera y Ministerio de Hacienda es un activo muy valioso en materia económica que ha construido Colombia y que es fundamental para poder enfrentar estas crisis. Y algo también que y quiero llamar la atención, y es que hoy los entes territoriales tienen un nivel de endeudamiento bajo. Recuerden que la crisis del 99 vino acompañada con un problema de deuda de los entes territoriales. Hoy ese no es una preocupación y eso da tranquilidad desde el punto de vista de las finanzas públicas. Pero hay unas amenazas, y yo cito 3 fundamentalmente para ser muy descriptivo en ello. Lo primero, tenemos un déficit en cuenta corriente alto, cerca del 4.5 del PIB, que se ha financiado sin mayores afugias con flujos de inversión extranjera. Pero hoy los flujos de inversión de extranjera están bastante limitados. Por ejemplo, en el primer mes de la crisis, 100.000 millones de dólares salieron de los países emergentes. En un mes salieron muchos más recursos que en la crisis del 2009. Y eso ese es un llamado que genera un riesgo para economías como la nuestra, que dependemos de flujos de inversión extranjera para cubrir el déficit en cuenta corriente. Luego ahí tenemos una amenaza que tenemos que saber manejar y a la que hay que trabajar con mucho cuidado y detenimiento. Una segunda, obviamente, es la dependencia del petróleo. El año 2019, el 40% de las exportaciones fueron petróleo y el 10% de los ingresos tributarios, que significa el impuesto de renta, los dividendos y las regalías, fueron generados por el sector petrolero. Luego, la sensibilidad de las finanzas y la estabilidad en términos de la dependencia del petróleo es crucial. Y recordemos que esta crisis no solamente está acompañada con los problemas que causa el virus, sino que la consecuencia por el choque de oferta y de demanda es bajos precios del petróleo. Y un tema que también es preocupante, y ahí hay una diferencia frente a la crisis del 2008 y del 2009, es que tenemos un nivel de deuda mucho mayor. La deuda externa, tanto privada como pública, que en diciembre del 2018 representaba el 19.1% del PIB, en enero del 2020 representaba el 49.8%. Y eso crea vulnerabilidades, porque obviamente la presión en términos de tasa de cambio, en términos de lo que puede hacer en un momento dado una crisis, pues afecta mucho y tiene menor margen de maniobra el país cuando tiene unos niveles de deuda de ese nivel y con ese crecimiento. Aquí se puede ver un cuadro consolidado de toda la deuda pública y privada y hago un comparativo con las reservas internacionales, donde todos los indicadores muestran que somos mucho más vulnerables. Hago un llamado sobre lo último, donde dice deuda pública del Gobierno Nacional Central. En diciembre del 2008, la deuda total del Gobierno Nacional Central representaba 35.6 del PIB. En enero de este año
estaba en 48.4%. Es decir, un crecimiento del 36%, y ese es el punto de arranque de lo que, con lo que tiene el gobierno hoy para poder mirar hacia adelante cuál es el margen de maniobra para poder financiar los diferentes escenarios económicos de acuerdo a la evolución de la crisis. Entonces, hoy tenemos una vulnerabilidad en ese frente. ¿Y cuáles son tres riesgos financieros que yo también quiero llamar la atención? Y que limitan y exigen balance y mucha moderación y prudencia para la toma de decisiones por parte de las autoridades económicas. No se nos puede olvidar que hoy los fondos extranjeros tienen el 24% del total de los TES que tiene emitido el gobierno. En el año 2008-2009 esa cifra no superaba el 10%. Entonces somos muy vulnerables, porque el día que los fondos extranjeros sientan un temor, pueden generar una reacción rápida y eso tendría unos problemas muy serios desde el punto de vista de liquidez del mercado financiero y de la tasa de cambio. Luego, la política hay que manejarla con mucho cuidado para darle confianza a una realidad que hoy tenemos en el mercado de deuda. Lo segundo, los fondos de pensiones tienen el 40% de los TES y detrás de los fondos de pensiones está el ahorro de millones de colombianos. Luego, las decisiones de política, en términos de política monetaria, de política financiera, en términos de política fiscal, tienen que buscar un balance para poder mantener una confianza en los actores de los mercados. Y los fondos de pensiones son cruciales porque su componente de participación en TES es muy amplia. Una política que deteriore los portafolios y las carteras y la valoración de los TES, pues significa unas pérdidas muy grandes para los ahorradores en los fondos de pensiones. Y el tercer elemento que quiero llamar la atención es la cartera de consumo, que hoy representa el 32.4% de la cartera total, con cifras a abril 10 de la Superintendencia Financiera. Y esto lo que advierte es que es la cartera de consumo el que potencialmente se puede convertir en el canal de mayor riesgo para el sistema financiero. Dependiendo del comportamiento del mercado laboral, dependiendo del comportamiento de los ingresos de los hogares, de las familias, se va a realizar un mayor o menor riesgo para el sistema financiero. Luego, así como en el año 99 tuvimos el problema a partir de la cartera hipotecaria, yo personalmente considero que hoy el canal de la cartera de consumo es algo que hay que mirar con mucho detenimiento para evitar cualquier riesgo sistémico para el sistema financiero. Con base en eso, entonces, hoy puede uno plantear cuál va a ser el impacto económico que puede tener con lo que hemos visto hasta hoy, la crisis que está viviendo la economía colombiana por cuenta de la pandemia del coronavirus. El déficit fiscal. Ya el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, en su sesión del día lunes, estimó y elevó el pronóstico al 6.1. Pero yo creo que todavía está por verse cuál va a ser el alcance, por lo que les decía inicialmente, la incertidumbre es total. Luego debemos estar preparados. Seguramente el déficit puede ser mayor y a mí no me sorprendería que fácilmente lleguemos al 8%. En el mundo no ve que la mayoría de los países están registrando déficits superiores, 10%, el caso Perú y Chile, por ejemplo, en América Latina, Brasil igualmente, en Europa. Y me parece que en eso hay que tener un margen, porque la magnitud de la crisis no se puede encasillar en que no vamos a poder lograr una meta de déficit fiscal. Por aquí lo que se trata es salvar la economía, los hogares, las empresas, para poder generar las condiciones para una reactivación y una recuperación económica. La deuda del Gobierno Nacional Central. Recordemos que en enero era del 48, casi el 49%. Hoy, con las medidas que ha tomado el gobierno, con los apoyos que ha dado, podemos estar muy cerca del 58%. Y seguramente podemos llegar a niveles del 62 y el 65. Unos niveles altos, pero que son necesarios. No tenemos los ahorros suficientes para poder amortiguar una crisis de esta magnitud. Y necesariamente tenemos que aumentar el espacio de la deuda para poderla enfrentar y poder salir bien librados de este desafío tan grande que nos ha impuesto este problema de salud. Y el PIB
pues tendrá una contracción como nunca antes. Ya el Comité de la Regla Fiscal ajustó al menos 5.5 este año. Pero mirando el avance de las cifras del mercado laboral, lo que va a ser el proceso de reapertura y la lentitud para poder volver a niveles de una relativa normalidad, pues es previsible que ese crecimiento negativo pueda llevar a niveles del menos 8%. No lo veo lejano. Y cuando uno mira todas estas cifras, pues tiene que reconocer que la magnitud de la crisis no podía darse de una manera diferente. Vamos a tener, y hay que ser conscientes de eso, las peores cifras económicas desde que Colombia dispone de estadísticas, que es desde el año 1905. Y eso muestra la magnitud de lo que está ocurriendo por cuenta de este problema del coronavirus. Y el desempleo, que es el gran desafío, debe estar en cifras entre el 20 y el 25%. Hay algunos que dicen que puede ser aún mayor. Yo esperaría que un buen programa del gobierno, que el gobierno siguiera actuando como lo viene haciendo, seguramente con mayor celeridad, podría evitar una cifra de desempleo aún mucho mayor. Es una situación dramática a la cual me voy a referir en la parte siguiente. ¿Cuáles entonces son las prioridades de política para que el gobierno y que yo considero debe tener en su perspectiva para actuar en esta segunda fase? La fase 1, yo la he denominado enfrentando la crisis. Y obviamente toda la prioridad estaba en el sistema de salud. Si es una crisis que está originada por un problema de salud, pues es necesario que lo primero que hay que adecuar y que hay que equipar es el frente de la salud. Yo creo que el gobierno lo ha hecho de manera correcta y hay avances en materia de infraestructura, de pago de deudas, de dotación de equipos, de ampliación del número de UCIs. Creo que eso ha permitido tener un buen respaldo para lo que pueda ser la fase de reapertura. Y en un periodo de tiempo muy corto, todo, el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, el respaldo que se ha dado en la sociedad civil, los aportes que han hecho a la empresa privada y demás, han permitido avanzar de una manera notoria. Hoy entiendo que tenemos una capacidad instalada de cerca de 3.000 UCIs y la utilización que tenemos no supera las 130 o 140. Luego uno pensaría que estamos equipados para poder enfrentar un riesgo mayor en la medida que vamos a tener una reapertura y que significará seguramente un mayor número de infectados con el virus y una mayor demanda de los servicios del sistema de salud. ¿Cuál es en mi concepto el cuello de botella que tenemos que enfrentar y es el gran desafío? Es el tema de las pruebas y la verificación y la trazabilidad de las mismas. El éxito que nos muestran los países que hoy en esta fase le han ganado esta batalla al virus, como Nueva Zelanda, Corea del Sur, está sustentado en el tema de las pruebas. Y aquí ustedes pueden observar dos gráficos muy interesantes. En el primero se muestra que Colombia, cuando se mira el número de pruebas por 1.000 personas, pues está abajo de países inclusive de América Latina como Ecuador, Panamá, Chile, Perú. Y obviamente muy abajo lo que pueden ser países como Nueva Zelanda, que se convierte hoy en uno de los símbolos de manejo de la pandemia y la recuperación de la normalidad como se ha venido dando desde hace 2 semanas. Pero si uno mira el otro gráfico, el que está a la mano derecha, uno empieza a mirar algunos mensajes. Y es cuál es el índice cuando uno mira el número de pruebas por cada 1.000 habitantes. Y uno encuentra que Colombia va dando unos niveles que son mayores que el resto de los países de América Latina. Y eso puede significar que está siendo mucho más eficiente en la selección de la muestra, que se la está aplicando seguramente a muchas personas que no solamente ya están contagiadas, sino que pueden ser asintomáticas. Pero el dato preocupante es que los resultados de las pruebas de fondo que se hacen para detectar el COVID hoy tienen un periodo de formulación muy amplio. Hoy veía un informe en El Tiempo donde muchas de ellas salen después que fallece el paciente. Y eso significa que tenemos un reto enorme desde el punto de vista de las pruebas si queremos un proceso de reapertura exitoso.
Este es un caso que muestra cómo están evolucionando las pruebas en Colombia. Estas son cifras hasta el 4 de mayo y muestra que el porcentaje de positivos frente a las pruebas que se han realizado se ha estabilizado en el orden del 6,5, 6,8, 7%. Eso, digamos, es favorable, es bueno, pero necesitamos hacer un nivel de pruebas aún mucho mayor para poder esperar cuál es realmente el comportamiento y que podamos ver cómo se comportan los asintomáticos cuando vamos a la reapertura y las posibilidades de contagio real y de propagación del virus que tendríamos. Y este es un gráfico donde se muestra el número de muertes por millón de personas. En el caso de Colombia, solo está por debajo Costa Rica, pero el comportamiento de Colombia es muy, muy positivo cuando se compara con otros países, Ecuador, Panamá, Perú, los comparativos que aquí tenemos. Como conclusión, no diría que vamos relativamente bien. Sin embargo, creo que el camino para trabajar de manera fuerte está en el tema de las pruebas y su trazabilidad. Y creo que hay que imponerse patrones altos como el de Corea del Sur, como el de Alemania, que pueden enseñarnos el camino para manejar, aún con la reapertura, todo el sistema de pruebas en el cual no se puede bajar la guardia y se constituye en el gran desafío dentro de los mismos protocolos de bioseguridad en la reapertura que está teniendo ya la economía colombiana. Veamos qué más ha hecho el gobierno en esta fase 1, en hogares y empresas. La prioridad en una primera fase fue atender a la red de protección social, que se definió como la población más vulnerable, la población que está en condiciones de extrema pobreza, una condición muy vulnerable que no ha recibido ningún tipo de apoyo del Estado, que está en la total informalidad y marginalidad. Y allí se diseñó un programa que tiene amplio alcance y que el gobierno en una primera etapa le ha permitido generar algunos recursos. Se ha dado una primera etapa de refinanciación de créditos. Las cifras que presenta el sistema financiero es que ha logrado refinanciar en esta primera etapa cerca de 130 billones. La cartera total del sistema vale cerca de 500 billones. Y eso muestra que hay un avance de más del 30% en la refinanciación de los créditos, de todo tipo, créditos de consumo, crédito hipotecario, microcrédito, crédito empresarial, crédito comercial. Allí ha habido una primera etapa que yo creo que ayuda mucho para por lo menos quitarle presión en los próximos meses a las empresas, a los hogares para poder atender los créditos. El Banco de la República ha realizado una inyección de liquidez al sistema financiero. Uno diría que puede no ser de la magnitud de lo que todos quisiéramos ver, pero yo sinceramente creo que ante esta incertidumbre que tiene la crisis, hay que regular la munición. Y yo creo que el Banco de la República, al igual que el Ministerio de Hacienda, tienen que moverse con celeridad, pero tienen que moverse también con inteligencia, para poder tener siempre la capacidad de responder, porque esta puede y va a ser una crisis larga. Esta es una crisis que nos va a tomar muchos meses. Esta es una crisis que va a durar años y tenemos que irnos preparando para ver cómo se va manejando en función del comportamiento que en el día a día va presentando. Y se ha dado también un apoyo para el pago de las nóminas de las pymes. Allí pues ha habido mucha discusión, mucha crítica, si han podido tener acceso o no. No me voy a detener en ese punto, pero el gobierno ha hecho un esfuerzo a través del Fondo Nacional de Garantías. Los desembolsos que muestra el sistema financiero están creciendo y yo creo que ya hay una mejor dinámica para que esa ayuda le pueda llegar a las pymes. Ese apoyo del Fondo Nacional de Garantías es una contingencia para las cuentas fiscales, porque si las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar, el que tiene que asumir ese crédito es el gobierno nacional con cargo a las finanzas públicas. Esta primera etapa ha representado una inversión de cerca de 30 billones, que es un equivalente al 3% del PIB. Suma importante, pero claramente insuficiente ante la magnitud de la crisis. Y viene la etapa 2 o la fase 2, que para mí es la determinante, y es enfrentar ya la realidad. Ya llevamos más de 2 meses desde que se presentó la pandemia y hoy tenemos elementos de juicio para poder llamar la atención y establecer las prioridades. Y yo creo que el propósito en esta fase 2, que es la clave, la crítica, es
cómo mantener la gobernabilidad para evitar un estallido social. Para mí es muy importante que hoy el índice de apoyo que tiene el presidente y el gobierno esté en niveles del 70-75%. Que haya una aprobación de la ciudadanía al manejo que le ha dado el gobierno a la crisis. Eso es fundamental. Manejar una crisis de estas magnitudes sin gobernabilidad sería caótico. Con gobernabilidad es difícil, pero esa gobernabilidad hay que preservarla y evitar un estallido social. ¿Por qué un estallido social? Planeación Nacional tiene una cifra donde establece, oigan esto, que 15.088.290 trabajadores se van a ver afectados con la crisis, de un mercado laboral del orden de 22 millones de personas. Es decir, de 22, cerca de 15.100.000 van a sufrir. Pero lo que es más delicado, de esos 15.088.000 personas, 9,5 millones son informales. Es decir, no tienen acceso a la seguridad social y no tienen ningún mecanismo de protección que les permita soportar una crisis de esta magnitud. Y otros 5,5 millones van a ser personas del sector formal que van a haber o destruido el empleo o van a haber disminuido sus ingresos por cuenta de los ajustes que tiene que hacer el sector productivo para poder sobrevivir, dada la magnitud de la caída de la demanda y lo que les mostré anteriormente. Esto significa que en un escenario razonablemente optimista, que no tengamos rebrote, que no haya un nuevo confinamiento, que se pueda hacer una reapertura gradual en los términos que hoy está planteado el gobierno, ya con lo que tenemos a hoy, la pobreza va a aumentar 9,2 puntos porcentuales. Y esto significa 4,5 millones de personas. Pero no solo eso, sino que adicionalmente casi 3.800.000 colombianos van a experimentar una degradación del nivel de ingreso, una disminución sustancial que va a afectar su nivel de vida. Vamos a perder décadas de progreso económico y social y apenas llevamos mes y medio, 2 meses, desde que se originó este problema de la pandemia. Este es un tema al que hay que ponerle todo el cuidado y que va a exigir pues una gran audacia y mucha fuerza, yo diría mucha agresividad en el buen sentido de la palabra por parte del gobierno para poder diseñar los programas y la magnitud de los recursos que requiere un panorama de esta magnitud. Y mire lo que nos dijo las cifras del DANE de empleo del mes de enero. Con solo 2 semanas de confinamiento, destruimos y se perdió en población ocupada 1.600.000 personas. 2 semanas de confinamiento. Ese 1.600.000 personas son cerca de 8 puntos en la tasa de desempleo, que hoy no se ve reflejado porque pasaron a ser población inactiva. ¿Y por qué población inactiva? Porque están confinados y no pueden salir a buscar empleo. Pero miren en qué sectores. 512.000 empleos en actividades artísticas, de recreación, de entretenimiento, por ejemplo, en actividades como el servicio doméstico. 403.000 en la industria manufacturera y 329.000 en comercio y reparación de vehículos. Claramente aquí hay un componente muy amplio de empleo formal. Y lo que más preocupa en una crisis de estas es la destrucción del empleo formal, porque recuperarlo después tarda mucho tiempo, es muy costoso y muy difícil. Y el empleo formal, al final, es el que financia la seguridad social. Un empleo formal deteriorado ya le traslada un riesgo al sistema de seguridad social, dentro de lo cual no solamente está el componente de salud, sino el pago de las pensiones. Y recientemente, en el mes de enero, y tuve la oportunidad de ver esta encuesta que publicó el DANE, un trabajo muy serio que hizo a lo largo de todo el 2019. A lo largo de todo el 2019, el DANE se dio a la tarea de estudiar el tema de la informalidad. Y miren ustedes lo que encontró. Encontró que hay cerca de 5,9 millones de colombianos que tienen un micronegocio que se asocia prácticamente a un negocio informal, en el garaje de su casa, en la esquina,
el taxista, el lotero, el que tiene una pequeña renta pero que no está en ningún sistema de seguridad social y que ha construido esto por tradición familiar o por la imposibilidad de tener un empleo en el mercado laboral. Y muchas de estas personas son personas mayores, personas que ya su capacidad productiva pues cada vez se deteriora y ya no tiene esperanza de poder construir, por ejemplo, una pensión. Esos 5,9 millones de personas que tienen un micronegocio emplean 2,5 millones. Y cuando se miran los ingresos que esta población genera mensual, la cifra que estima el DANE es cercana a los 14,2 billones de pesos. Y estas son personas que hoy no están produciendo prácticamente nada. En días recientes yo tenía una conversación con el doctor José Darío Uribe, el exgerente del Banco de la República, una persona a quien yo respeto mucho y tiene un conocimiento muy profundo de la economía colombiana. Hablábamos de este tema y él me decía, yo creo que esta es una oportunidad, si diseñamos una buena política, para poderle llegar a los informales. Este es uno de los grandes cuellos de botella que tiene la economía colombiana. Si hoy con esta encuesta del DANE los podemos georreferenciar, los podemos caracterizar como están y podemos diseñar una política de apoyo para que ellos se acerquen, podríamos lograr no solo darles un apoyo en términos de ingreso, sino también poder avanzar en cómo podemos darle una solución a partir de una crisis como la que estamos viviendo al tema de la informalidad. Me parece que ese es un planteamiento interesante, novedoso, de buscar que los informales puedan buscar directamente para que el gobierno les diga, yo estoy dispuesto a ayudarles. Háganse presente para poder nosotros avanzar en un programa de estas características. Pero no solamente hay que actuar en el mercado laboral, que para mí sí es la prioridad. Hay que intervenir esos 15 millones de colombianos si queremos evitar un estallido social, que me parece que es parte de los elementos de política que tiene que tener en cuenta el gobierno y las autoridades económicas. Hay otros sectores que van a demandar respuestas concretas. El tema de la educación. 600,000 jóvenes tienen crédito con el ICETEX y hoy están en etapa productiva muchos de ellos. ¿Con qué van a poder atender el pago de sus obligaciones? ¿Cómo vamos a hacer para que no haya una deserción en las universidades en el segundo semestre ante la caída de ingresos que tiene la economía? ¿Cómo vamos a hacer los hogares para poder atender el pago en los colegios privados? Allí hay que diseñar un programa complementario, porque no podemos extender el problema a una alta deserción en el sistema educativo. Y en la salud estamos enfrentando una contradicción. Hay muchas clínicas privadas importantes. Voy a dar una cifra, un dato, por ejemplo, la Santa Fe o el San Ignacio, donde tiene una disminución de ingresos enorme, porque hoy toda la infraestructura hospitalaria tiene que estar al servicio de las posibilidades de lo que significa la demanda de servicios de las UCIs por la propagación de la pandemia. Luego, hoy las clínicas están paralizadas. No pueden realizar ningún tipo de actividad, ni de cirugía, ni de tratamiento, y sus ingresos, en la medida que pasan los meses, pueden generar unos problemas muy serios de liquidez y de pago. Hay que actuar. Yo pensaba, por ejemplo, en el sector eléctrico colombiano tenemos un cargo por confiabilidad, que es una reserva que tiene el país cuando hay problemas con los embalses. Y si los embalses están en un nivel bajo, lo que hace el gobierno es activar las térmicas, la generación de energía con otras fuentes para poder garantizar que siempre va a haber suministro de energía. Creo que hay que llegar a un planteamiento de ese tipo. Si no vamos a poder permitir que se utilicen las clínicas, hospitales, habrá que diseñar algún mecanismo de apoyo para poderles pagar por esa infraestructura y evitar una quiebra de muchas de ellas. El tema de las empresas. Decía anteriormente que ha sido exitosa la refinanciación, pero ahora viene que la recuperación tiene que tener algo importante y es que tiene que haber nuevos créditos y ese va a ser el cuello de botella. Porque claro, los bancos tendrán que ser y serán exigentes en el riesgo y las empresas necesitan necesariamente un nuevo financiamiento. Allí se va a requerir una intervención importante del gobierno. Y los entes territoriales van a ver disminuidos sus recaudos y sus ingresos. Y esto va a significar, sobre todo para muchos municipios de categoría 5 y categoría 6,
van a demandar apoyos para poder evitar entrar en una cesación de pagos, porque esos recursos son los que les permiten atender los gastos de funcionamiento, porque las transferencias de la nación pues financian fundamentalmente la educación, la salud y el saneamiento básico. Estos sectores, más lo que yo hablaba del mercado laboral, creo yo, van a demandar recursos adicionales a los que hoy ha invertido el gobierno del orden de los 10 a 15 mil millones de dólares. Eso significa cerca de 5 puntos del PIB. Pero yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que en eso tenemos que tener confianza porque Colombia es un país serio. Es un país que jamás ha dejado de honrar sus compromisos de deuda. Tiene credibilidad en los mercados internacionales y de capitales. Tiene capacidad de endeudamiento. Las entidades multilaterales le creen al país. Y yo creo que el gobierno se la tiene que jugar a fondo, para poder defender los hogares y las empresas en un amplio número que permita sobrevivir en medio de esta dificultad. Y yo creo que la finalidad de esos apoyos es una muy importante, y es evitar una crisis financiera por cuenta de una insolvencia de los hogares y las empresas. Porque si los hogares y las empresas entran en una incapacidad de pago, de atender sus obligaciones, el sistema financiero va a tener unos riesgos que hay que evitar. Porque si el sistema financiero llega a tener problemas, pues ya no estamos hablando de una recesión, sino de una depresión económica, y esto tendría incalculables consecuencias. Luego, el esfuerzo que se haga para poderle garantizar que la economía funcione con muchas limitaciones, con disminución sustancial de ingresos, con cifras económicas malas, pero si logramos proteger y defender los hogares y las empresas, vamos a permitir poder construir las bases para una reactivación y una recuperación económica. Y veamos entonces el último punto. ¿Cómo es que hay que pensar en la reactivación? Y yo creo que la reactivación tiene como 4 fases. Lo primero, lo que está haciendo el gobierno, la reapertura, es una necesidad. Aquí no hay un dilema entre economía y salud, eso es falso. Aquí lo que hay que construir es una economía saludable. Y eso solo se puede hacer con un proceso de reapertura como ya se ha iniciado en Colombia y en todo el mundo. Si no, vamos a tener un problema absolutamente crítico, y es que vamos a destruir por completo el aparato productivo. Ahora, esa reapertura tiene que darse con unas bases, por supuesto. Aquí está en juego una alta dosis de responsabilidad de las empresas. Aquí hay una alta dosis de responsabilidad de los trabajadores y de toda la sociedad, de todos nosotros. Tiene que ser dado con unos protocolos estrictos de bioseguridad que nos van a costar más, pero que es necesario, y tiene que desarrollarse una cultura ciudadana. Mira lo que está pasando en Barranquilla y en su área metropolitana. Dificilísimo. Hoy tienen que decretar un toque de queda porque ha habido mucho folclore en el manejo del confinamiento. Las responsabilidades de todos es que uno tiene que salir a la reapertura pensando que yo puedo contagiar a alguien, que yo soy un portador asintomático, pero puedo tener el virus. Luego tengo que protegerme, pero tengo que trabajar, tengo que producir. Por supuesto que la vida no va a ser la misma, porque es diseñar una vida y una economía conviviendo con un virus. La solución es la vacuna, pero la vacuna no estará al alcance de toda la humanidad, sino hasta dentro de 1 año y medio y 2 años. Por lo tanto, no podemos confiarnos en eso. Hay que vivir con el virus, pero hay que hacerlo con responsabilidad, con bioseguridad y con cultura ciudadana. Considerando que lo vamos a hacer bien, viene una etapa de recuperación. Empezaremos a ver una lenta recuperación de la actividad económica, gradual. No podemos hacer cuentas alegres. Tiene que haber una fase intermedio para ir ajustando esta economía, las empresas, el comportamiento social, a esas nuevas características que nos impone este reto de la salud. Y si actuamos de manera adecuada, no hay un rebote que nos coloque en riesgo con el virus. No tenemos que hacer una nueva cuarentena larga. Seguramente podemos empezar a ver unas señales de reactivación, de recuperación, finalizando el tercer trimestre y el último trimestre de este año, para pensar con optimismo cómo podemos enfrentar
sobre todo ya el año 2021, donde tendríamos que pensar de manera decidida en la reactivación de la economía. Por eso lo que hagamos ahora crea las bases para poder salir rápido de esta crisis. Lo que actuemos de manera inteligente y responsable nos va a permitir construir esos pilares para la reactivación. La reactivación va a depender de la inversión pública, porque vamos a tener un sector privado muy resentido, muy afectado y muy mermado en sus cuentas, en su capacidad de caja, en su capacidad de crédito y de inversión. Ahí se va a requerir un segundo esfuerzo muy grande por parte del gobierno. El gobierno tenía previsto para este año una inversión pública equivalente a 1.7 del PIB. Yo creo que se va a perder una parte importante de ese componente. Y por eso el debate, una vez hayamos avanzado en la crisis, esto corresponderá mucho más allá, pero hay que irlo pensando por lo menos, es cómo vamos a financiar esa inversión pública. Y ahí tiene que haber un esfuerzo en todo sentido. Ahí tiene que haber un esfuerzo de deuda, pero también tiene que haber un esfuerzo en revisar los gastos de funcionamiento del Estado. El Estado hay que hacerlo mucho más eficiente. Esta economía digital nos deja muchas lecciones y necesitamos un Estado que promueva de una manera mucho más ágil y eficaz lo que puede ser la participación del sector privado y el acceso de los ciudadanos a los servicios y bienes públicos. Y seguramente habrá que barajar el tema tributario. Nos tendremos que sentar a revisar qué se debe hacer para poder pensar en cómo financiar inversión y cómo reactivar el consumo, cómo reactivar las empresas. Como les digo, hoy la crisis seguramente uno no lo deja pensar más allá, pero la obligación de todos, del sector privado, de los dirigentes, de los líderes, es que en nuestra cabeza estemos pensando cómo vamos a salir bien librados de este desafío que nos impone la pandemia y la crisis del coronavirus. Y con esto termino, queridos amigos. Mi tiempo me lo habían asignado en 45 minutos y los he cumplido fielmente. Espero haberles aportado una visión clara y metódica sobre cómo leer esta crisis y bueno, abrir el debate a las preguntas con la presencia de ustedes. Muchas gracias por escucharme y espero haya sido claro los conceptos que les he transmitido en esta charla. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Muy interesante y grandes inquietudes. Entonces pasamos a las preguntas. Daniel, por favor, coordina el tema. Doctor, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la etapa de preguntas, recordándoles que tenemos un video en este momento explicando cómo se puede levantar de la mano. Voy a dar la palabra a Mariano Díaz, que tiene el primer turno. Mariano, adelante. Mariano. Buenas tardes, Mariano, adelante. Buenas tardes, doctor Zuluaga. Un respetuoso saludo al doctor Perdomo celebrando este tipo de espacios. Oscar Iván, yo soy empresario, tengo una compañía que está allá en 4 países con 250 empleados acá de base en Colombia y quiero tomar las palabras que dices donde el tema social se va a complicar, donde las pymes tenemos incertidumbre y en estos 2 meses de la primera o ya segunda fase, pues estamos notando que hay mucha inversión extranjera a la cual atendemos, que ha puesto los frenos, industrias que han puesto los frenos y los empresarios pymes y de pronto no pymes nos estamos viendo acorralados por lo que está pasando con el coronavirus, valorando inmensamente lo que hace el gobierno por todos nosotros, pero no tenemos certidumbre hasta dónde nos alcanza el músculo financiero para mantener puestos de empleo, sabiendo que esta crisis va a ser muy larga. ¿Qué nos podrías sugerir? ¿Qué idea nos puedes dar para lograr apoyar desde el sector privado a mantener puestos de empleo y lograr evitar entre todos esa bomba social que se ve venir? Pues mire, Mariano, comparto plenamente y me alegra escuchar su preocupación como empresario de cómo preservar el empleo. Yo creo que esto implica varias cosas. Primero, hay que tomar conciencia entre empresarios y trabajadores que hay que hacer esfuerzos para que nadie pierda su empleo. Porque yo creo que esta es una crisis que exige solidaridad de todos.
No es suficiente con uno entregarle el problema al gobierno o a otro. Uno también tiene que pensar qué esfuerzos tenemos que hacer todos, empresarios y trabajadores. Yo no creo que, por ejemplo, un empresario pueda estar pensando que el dilema es si gana plata este año o no. El dilema es cómo defiendo mi empresa y mantengo los trabajadores. Y eso significa que una vez hay ese acuerdo entre empresarios y trabajadores, el gobierno tiene que hacer su parte. El gobierno tiene que facilitar acceso a crédito. El gobierno tiene que dar apoyos a la nómina y a los trabajadores, porque es la única forma como podemos entre todos sostener este aparato económico. Es que la economía colombiana ha logrado una transformación importante en las últimas décadas. Hemos recorrido un camino muy exitoso, hemos superado momentos muy difíciles, y yo creo que esta es una prueba en la cual no podemos ser inferiores. Y por eso yo creo que ese esfuerzo entre los tres actores, los empresarios, los trabajadores y el gobierno, debe llevar a que se puedan dar alivios y apoyos importantes. Por eso decía que en esta fase 2, el gobierno tiene que disponer de unos recursos significativos. Daba la cifra, Mariano, entre 10 y 15 mil millones de dólares para apoyar eso, para apoyar todo el mercado laboral y apoyar a las empresas. Es que si salvamos los hogares y las empresas, vamos a salvar la economía y vamos a salir fortalecidos y vamos a ver una recuperación, una reactivación económica rápida. Vamos a dar la palabra en este momento a Nicolás Bayona. Nicolás, adelante. Disculpa, Daniel, no se me activó la mano, pero no tengo alguna pregunta. Disculpa. Damos la palabra a Óscar Cardona. Adelante, Óscar. Muchas gracias, doctor Zuluaga, doctor Perdomo, muy buenas tardes. La pregunta va relacionada con las entidades territoriales y la afectación que van a tener en sus ingresos pues, por el tema de la pandemia. Esto va a tener una afectación directa en sus indicadores de ley y en sus capacidades de endeudamiento, como tradicionalmente se vienen pues, analizando. Si bien pues, la reactivación depende en gran medida de lo que el gobierno pueda desarrollar en temas de inversión, de gasto público, también pone a las entidades financieras, digamos, en una óptica distinta, porque si bien las entidades financieras van a tener que apalancar el desarrollo y el crecimiento y apoyar a la industria y al comercio y a todos estos sectores económicos, también cómo mirar esa otra visión de apoyar a las entidades públicas en esos recursos que necesitan para desarrollar esos proyectos de largo plazo que dinamizan en últimas la infraestructura y apoyan, digamos, el crecimiento económico, cuando hoy, digamos, no existen esquemas claros, porque, digamos, Findeter, pues hoy tiene unas líneas muy de corto plazo y unos montos muy bajos, pero ¿dónde quedan ese respaldo y esa garantía para las entidades financieras en el desarrollo de estos proyectos de inversión de las entidades territoriales? Óscar, me parece muy interesante su comentario, sobre todo porque los municipios de categoría 5 y 6 y cuarta, diría yo que son el 85% de los municipios de Colombia, van a tener esa limitante. Y yo creo que ahí el gobierno tiene unos instrumentos que valdría la pena ponerlos a funcionar. Tiene banca de segundo piso. Por ejemplo, Bancoldex, sé que está haciendo algunos acuerdos con algunos departamentos, caso Antioquia, con entidades de fomento, que son como unas entidades de tipo financiero que prestan recursos a los municipios, al sector empresarial, a pequeñas y medianas empresas. Yo creo que el gobierno con Findeter y con Bancoldex puede tener capacidad para armar unas líneas especiales para poder garantizar la liquidez, la financiación de proyectos con mecanismos mucho más ágiles, con garantías, anticipando vigencias futuras que puedan apalancar estos recursos. Creo que, por ejemplo, en el tema de construcción, la presencia de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro pueden ser determinantes. La construcción es uno de los sectores que más va a ayudar a jalonar un proceso de reactivación económica, no solo por el encadenamiento productivo, sino por el impacto que tiene en el empleo. Entonces, pensar, por ejemplo, en programas como el mejoramiento de vivienda en zona rural, en cabeceras municipales. Es un programa que es intensivo en mano de obra, que entra a ayudar muchísimo a las economías locales y por esa vía le puede dar una gran reactivación a los municipios.
Luego, yo creo que los municipios también tienen que priorizar hacia dónde van a desarrollar sus inversiones. Y aquí hay que pensar en que la prioridad es inversión que sea intensiva en mano de obra, para poder llevarle plata al bolsillo a los hogares. Es que el tema de supervivencia no se va a superar dando un mercado. El mercado puede ser una ayuda de una vez, pero es que esta va a ser una crisis larga. Estos son meses y necesitamos es que los hogares tengan ingresos, produzcan. Luego yo creo que las administraciones locales tienen una gran responsabilidad y una oportunidad si focalizan inversión en proyectos y en obras que sean intensivas en mano de obra. Yo creo que ahí hay un espacio importante y estoy seguro que puede haber el esquema de financiamiento para poderlo lograr. Perfecto. Emiliano Pisano, adelante, Emiliano. Gracias. Buenas tardes, Santiago y doctor Zuluaga. Muy interesante toda su conferencia, todos los puntos que ha tratado. Sin embargo, veo que la parte de la banca no la ha tocado prácticamente. Me parece que usted dijo algo muy interesante, que las empresas con el solo hecho de no crecer, de lograr pasar el año, están haciendo la tarea. Los hospitales están haciendo la tarea con el déficit más impresionante. Sin embargo, veo muy pobre la tarea que está haciendo la banca real de poder llegar a dar caja. Es muy importante todo lo que usted está diciendo de que el gobierno ayude en nómina, en impuestos, pero si no hay caja, que es lo principal que necesita una empresa, no logramos hacer nada. Hay que lograr que la banca realmente suelte, que no le pierda uno la credibilidad como empresario a la banca. ¿Qué opina usted de eso? Emiliano, yo creo que ahí tiene muchos puntos que son válidos. Yo digo, los empresarios no pueden estar pensando en cuánta plata y cuál va a ser todo el monto de utilidad. Yo creo que los bancos también tienen que mirar algo similar en ese sentido. Este no es un año para que se hagan grandes utilidades. Es un año, repito, para salvar este país, la sociedad y la economía. Y todos tenemos que hacer esfuerzos. Obviamente los bancos no pueden abandonar la naturalidad de su negocio, que es el riesgo. Y por eso ahí es donde el gobierno juega un papel fundamental a través de las garantías, que permitan agilizar y asegurar el desembolso sin tantos requisitos y entendiendo que la circunstancia necesita desembolsos rápidos, inmediatos. Todos tenemos que entrar en esa sintonía. Y por eso en la segunda parte de mi charla yo decía que los recursos que se van a necesitar pues también tienen que servir para apalancar estos nuevos créditos, porque la reactivación y la recuperación va a demandar que se den nuevos créditos a las empresas, porque la refinanciación arregló la primera fase, pero el capital de trabajo está todo en cartera o en inventarios. La demanda va a reaccionar de manera lenta. No es que las empresas van a volver a producir lo que producían en enero o febrero rápidamente. Entonces, esa transición va a requerir un financiamiento nuevo y en eso tiene que haber un compromiso de los bancos, tiene que haber un compromiso del Banco de la República. Aquí hay que romper mucha ortodoxia en muchos sentidos, lo está haciendo el banco. El banco hoy ha permitido dar liquidez sobre bonos de empresas, eso no se había dado en el pasado. Pero yo creo que aquí todos tenemos que asumir mayores riesgos, porque aquí lo que se trata de salvar es el país y la economía. Aquí lo que nos interesa tiene que ser eso, y yo creo que esa tiene que ser la mirada para actuar todos y salir fortalecidos y poder mitigar. De hecho, la crisis nos va a empobrecer mucho, a Colombia y al mundo. Todos vamos a perder. Con lo que ha ocurrido hasta ahora, todos vamos a perder. Pero el país no se puede detener, tenemos que mirar hacia adelante. Nos tocó vivir esta crisis y lo que hay que mirar es cómo vamos a salir de la mejor manera librados. Muchas gracias, doctor Iván. Perfecto. Damos la palabra a Sergio Calderón, después sigue Mercedes Díaz y después Quintero. Sergio, adelante. Buenas tardes, ¿me oyen? Perfecto. ¿Aló? Ok. Buenas tardes, doctor Zuluaga. Buenas tardes, doctor Perdomo. Gracias por la invitación. Mi pregunta tiene que ver, y usted precisamente acaba de tocar el tema de la ortodoxia del Banco de la República.
y pues que ha dado unos pasos tímidos para flexibilizar su actuar en el mercado. Pero hay un par de cosas que me tienen a mí pensando hace rato. La primera es que por el solo efecto de la devaluación, las reservas internacionales le pueden haber reducido al Banco de la República una utilidad contable de unos 40 o 50 billones de pesos en el último mes y medio. Tienen 55.000 millones en las reservas de dólares y están valoradas hoy ya a casi 4.000 pesos y ahí hay un excedente importante. Y lo primero que quiero saber es si es posible. Las reservas internacionales son el ahorro del país y el ahorro es para usarlo en épocas de crisis. Entonces, primero, si existe alguna posibilidad de que el banco pueda o que el gobierno pueda disponer de esa utilidad por tipo de cambio para financiar todo lo que hay que financiar, que es muy costoso. Y lo segundo, que viene siendo muy hablado, pero el Banco de la República no se ha pronunciado al respecto, y la Constitución lo contempla, y es que se puede prestar al gobierno siempre y cuando haya una unanimidad en la Junta. Entonces, quiero preguntarle su opinión en estos dos temas. Sergio, muchas gracias. Es una pregunta bien difícil, porque, pues digamos, la tentación siempre puede estar en pensar que el Banco Central puede darle la solución a un problema de esta magnitud. Yo le hago la siguiente reflexión. La primera, y lo viví como ministro de Hacienda, y fuimos exitosos en la crisis del 2009, y lo que yo más valoro de la institucionalidad económica es la autonomía del banco. Eso nos permitió avanzar de una manera inteligente, constructiva, y cada uno haciendo su tarea. Porque es que una crisis, por más profunda que sea, no puede sacrificar ni los canales que ha construido, ni lo que tenemos para que cada uno pueda actuar y hacer su papel. Y por eso yo creo que hay que explorar todas las opciones, pero siempre dentro de las condiciones de que un banco central pueda preservar su autonomía y su razón de ser. El tema de la reserva es un tema complejo porque la contabilidad del banco no es tan simple decir que hay una diferencia en cambio, entonces aquí le traslado esos recursos porque dio tanto en el balance. Precisamente la contabilidad del banco tiene otras características en ese sentido y las utilidades del banco pues tienen unos requisitos, unas condiciones que no es que la diferencia en cambio generó tanto y eso le representa al banco determinadas utilidades. Recordemos que las utilidades que da el banco se le trasladan al gobierno central y esos son recursos que son ingreso tributario para la nación. Luego, el tema no es tan sencillo como simplemente plantear que por diferencia en cambio hay una generación de utilidades de esa magnitud. El banco sí tiene que estar muy presto para poder garantizar la liquidez, pero tenga muy presente los dos elementos que yo le decía también en la presentación en riesgos financieros, que no son nada despreciables. Hay que cuidar mucho el alcance de lo que es la tenencia de los test por parte de los fondos extranjeros. Que 24% es una cifra enorme y el riesgo que eso tiene para un problema de liquidez o una corrida de tasa de cambio es enorme para una economía. Y el tema de los test de los fondos de pensiones. Hay realidades económicas que imponen limitaciones. Uno quisiera hacer muchas cosas, pero lo que tiene que buscar es un balance para que los riesgos y los mercados preserven su funcionamiento. Creo que en esta crisis hay que estar abierto a hacer cosas mucho más allá de lo que tradicionalmente se hacía. Y me parece que el banco ha dado algunas señales en ese sentido. Y al final, claro que el gobierno le puede pedir plata prestada al banco. Y seguramente, como lo establece la propia Constitución, con el voto unánime se puede lograr. Pero hay que tener muy preciso en qué circunstancia, con qué propósito y para qué fin. Porque yo no me imagino el debate si el banco sale a decir que le prestan al gobierno para subsanar determinado sector, para hacer cualquier tipo de reprogramación de créditos y deudas, el precedente que eso crea a futuro.
Entonces, esa es una medida que está contemplada con una medida de excepción. Por eso el canal del crédito que puede tener el gobierno, de los mercados de capitales, de la banca multilateral, son recursos que se pueden perfectamente utilizar. Ecopetrol hace 2 semanas hizo una colocación de $2.000 millones. Lo acaba de hacer recientemente Paraguay, lo acaba de hacer recientemente, por ejemplo, el gobierno de Panamá. Luego, yo creo que esto hay que manejarlo con mucha responsabilidad, porque lo importante es que de las crisis salgamos bien fortalecidos. Y ese es un reto enorme para el gobierno, para el Banco de la República, para la misma superfinanciera, sobre cómo tiene que moverse esa institucionalidad para poderla poner al servicio de los hogares, del mercado, de las empresas, para salir lo mejor librados. Y el canal necesariamente es el sistema financiero y los mercados. No hay otro canal distinto. Y ese canal es el que hay que fortalecer, ese canal es el que hay que buscar cómo es más diligente, cómo es más eficiente y cómo se puede trabajar de manera conjunta. Entonces, es un tema muy complejo, pero créame que para mí la gran fortaleza que tiene la institucionalidad y la estructura económica de nuestro país es la independencia del banco, la capacidad del banco y la tranquilidad que eso genera en términos del mercado, del acceso al crédito y de combinar instrumentos de política para en un momento dado hacerle frente a una situación como la que hoy estamos viviendo. Perfecto, muchas gracias, doctor Oscar Iván. Le damos la palabra a Mercedes Díaz. Adelante, Mercedes. Gracias. Justamente mi pregunta iba un poco en lo que decía el doctor Oscar Iván Zuluaga, que a propósito, muchas gracias, porque pues soy del área de la salud, o sea que de economía sé muy poco. Sin embargo, pues estamos como todos los ciudadanos, yo creo, inquietos en saber qué va a pasar en la parte económica, ¿no? Esta pandemia, ¿hasta dónde va? Pues ya lo estamos sintiendo, porque de hecho no he podido trabajar. Mercedes, Tengo, sin embargo, a cargo la secretaria auxiliar primera. ¿Perdón? No escuchamos la pregunta. Bueno, la pregunta puntual es, yo soy profesional de la salud, de consulta particular, no he podido trabajar, sin embargo sigo con una serie de gastos de servicios, administración, bueno, y 3 empleados que pues no sé porque el Ministerio de Trabajo no permite que se suspenda ningún contrato y pues en ese orden de ideas ya estoy pensando pues que me va a tocar cerrar el consultorio porque no puedo continuar con tantos gastos. Entonces, pues esa es una parte de la pregunta. Lo otro era que el doctor Oscar Iván Zuluaga decía, hay que aunar esfuerzos y hay que echar mano a muchos sectores que pueden ayudar, como por ejemplo, yo pensaba que el gobierno tiene que ser un poco más austero en los gastos de funcionamiento de toda la parte gubernamental, porque en pandemia y hace poco se ve que compran camionetas para una cantidad de funcionarios del Estado. Justo ahorita con lo de la pandemia es que nos damos cuenta la precariedad del estado de salud en muchos departamentos, en muchos municipios donde se ha destinado unas cantidades muy grandes de dinero y que esos recursos no fueron invertidos y por eso estamos un poco también en esta crisis, porque si se hubieran invertido, hubieran unos hospitales, unos centros de salud más mejor dotados que hubieran podido aliviar un poco todo ese esfuerzo económico que nos ha tocado hacer, de todas formas a todos, porque todos somos. Adelante, Oscar Iván. Sí, Mercedes, voy a referirme sobre todo a la primera parte de su pregunta y comparto el tema de la reflexión sobre la debilidad del sistema de salud y la precariedad en muchas regiones del país. Yo creo que por eso el gobierno tiene que trabajar en una política que permita ayudar a defender y a mantener las nóminas.
es una absoluta necesidad, pero creo que debe ser un esfuerzo entre los tres, el empresario, el trabajador y el gobierno, porque la suma de los tres es lo que permite llegar a una solución importante para no destruir el empleo. Yo diría que esa es la mayor contribución que uno como empresario, como ciudadano puede hacer. ¿Cómo voy a proteger el empleo? Porque una persona que pierde un empleo, ¿a dónde va a ir a conseguirlo? Eso es un drama. Ya que estamos hablando, como se lo decía, de 1.600.000 que lo perdieron en el mes de marzo. Entonces, uno no puede dejar de soslayarse de esa responsabilidad tan grande que tiene el empleado, el empleador, el empresario y por supuesto que tiene el gobierno. Porque si el gobierno no ayuda, va a ser inevitable que la destrucción va a ser mucho mayor. Bueno, Fernando Quintero. Fernando, buenas tardes. Adelante, Fernando. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, doctor Oscar Iván. Venga, le hago esta pregunta a usted como estadista y que ha sido ministro de Hacienda y una figura importante en la administración pública colombiana. Siento que de cara a las personas de a pie, al ciudadano común, a la empresa pequeña, a la empresa mediana, esta realidad, este COVID-19 lo ha golpeado muy duro. Y siento también que ellos ven que al final es el Estado el que responde, con todas sus dificultades. El Estado plantea subsidios, el Estado plantea entregas, los alcaldes, los gobernadores, el presidente, en general todo el aparato de la administración pública trabajando como debe ser, como debe ser. Y ellos, me da la sensación que en una época de crisis como esta, fuerte, inédita, sin experiencia en nuestra generación, ellos van a aferrarse a la figura del Estado. No es, doctor Oscar Iván, no es que estamos asistiendo a un cambio en los procesos de privatización de los últimos 20, 30 años en el mundo económico y en Colombia, en donde empresas estatales perdieron su protagonismo, pero ahora con esta esencia de esa figura del Estado paternalista, la gente va a querer, y el movimiento de ideas políticas va a querer que el Estado vuelva a liderar a algunas empresas o tenga mayor protagonismo en el desempeño económico. Me nace esa inquietud porque la veo ahí palpándose en los sentimientos de la gente. Fernando, claro que eso va a ocurrir. Tiene usted razón. Está la gran crisis del capitalismo y la globalización, porque ahonda las diferencias que hay, muestra la incapacidad que el mundo ha tenido para superar diferencias. Es que cuando la FAO y los organismos internacionales dicen que este año pueden morir de hambre, por falta de alimentos, 230 millones de personas. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos construido? Por supuesto que ese debate va a ser importante y es la naturaleza de una democracia, no hay ninguna duda. Yo creo que hoy se necesita la intervención y el acompañamiento del Estado. Pero no es que el Estado va a solucionar todo el problema, porque no hay los recursos. Aquí lo que hay que ver es cómo hacemos un esfuerzo colectivo donde todos podamos participar. Por eso les hablaba de esos 15 millones de colombianos del mercado laboral. Hay que ver cómo le ayudamos a esos 15 millones. Hay que ayudarle al empleo formal, pero hay que ayudarle a los informales. Y hay que ayudarles a los que han perdido el empleo. Esa es una realidad, es el momento del Estado jugársela a fondo, protegiendo ¿qué? Pues protegiendo la salud de las empresas. No es para que el Estado se quede con las empresas o para que los bancos se queden con las empresas, de eso no se trata. Lo que hay que es defender el aparato productivo para que pueda hacer una transición hacia una recuperación, una reactivación económica. Y que eso fortalezca al país como sociedad. Y los empleados no pueden decir es que esto es un problema del patrón o del empresario o del Estado. Si esa es la actitud, pues va a perder el empleo, se va a quedar sin empresa. Esto es una obligación de todos. Aquí nos tenemos que sentar a reflexionar. Por eso insisto, esto no se salva si no hay una participación de todos. Los empresarios, los trabajadores, la sociedad civil, por supuesto el Estado en sus diferentes manifestaciones.
Y ahí es donde yo siento que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy importante para poderle dar esa esperanza, para poderle dar ese sentido de que podemos lograrlo. No le vamos a llenar las expectativas a todo el mundo porque eso es imposible, pero sí podemos hacer cosas que nos dejen mejor parados para poder superar esta pesadilla que hoy estamos viviendo. Es que estamos encerrados. Eso no lo ha vivido el mundo. Por eso nos tiene que dejar lecciones y aprendizajes. Pero por eso la necesidad de actuar y actuar ahora. Porque también si se demora mucho, esos apoyos, esa política, esas inversiones, pues podemos llegar tarde. Y aquí el tiempo es la variable crucial. Este no es el momento de poner muchos requisitos ni muchas exigencias. Hay que diseñar políticas donde los ciudadanos puedan ver la ayuda rápido, efectiva, consignada en su cuenta, disponible. Y yo creo firmemente, porque las experiencias pasadas nos lo han enseñado, que la mejor política es poderle generar ingresos a los bolsillos de los ciudadanos. Y que el ciudadano libremente determine qué va a hacer con esos recursos. Pero que eso le dé una esperanza, que hay un Estado que se preocupa por él, no que le arregla todos sus problemas. Y que esta economía puede seguir funcionando. Yo creo que eso fortalece el papel del empresario, del sector privado, pero si todos actuamos con ese sentido de la solidaridad que demanda esta crisis. Si no actuamos así, va a haber un estallido social y puede ser incontenible, y las cifras están ahí. Luego yo creo que es un llamado para todos los que podamos ayudar a concientizar a todos a que busquemos de ese tipo de salidas y nos tenemos que mover con mucha rapidez y mucha eficacia para salir adelante. Yo soy optimista que lo podemos lograr, Colombia lo ha demostrado, y si tomamos las decisiones correctas, el gobierno lo viene haciendo bien, creo yo, pero ahora es la etapa de acelerar, esta etapa es la crítica, para poder consolidar esa gobernabilidad, como lo dije, la recuperación y evitar que las empresas colapsen, que los hogares tengan un apoyo y que podamos evitar un estallido social. Bueno, daremos las últimas 4 preguntas. Tiene la palabra Carlos Naranjo. Gracias, muy amable. Doctor Zuluaga, como bien sabemos que esto es prácticamente una guerra, digamos que la situación es bastante difícil, no solamente para este año, sino para el año entrante. Y en épocas tan difíciles, sabe uno también que por una parte se requiere una unidad de mando, es decir, unos gobiernos fuertes con un apoyo masivo, y por otro lado se requiere también, como usted bien lo dice, la participación masiva de los ciudadanos. Entonces, bajo esas necesidades de profundizar en la descentralización, de apoyar la participación, por ejemplo, apoyar las veedurías ciudadanas más todavía, etcétera, ¿usted cree que será necesario alguna reforma política o algún referendo relacionado con estos temas de la toma de decisiones? Gracias. Carlos, seguramente que hacia adelante muchas cosas habrá que revisar en materia de participación ciudadana y cómo debemos profundizar en ese tipo de mecanismos y de control ciudadano. Pero creo que ahora el tema es económico y social. O sea, esas reformas no nos van a arreglar el problema. Y ahora lo que hay que es sobrevivir, hay que salvar los hogares y las empresas, repito. Es que lo que estamos frente a nosotros es miedoso. Ese es el calificativo. Cuando uno ve esas cifras que son reales, yo no me las estoy inventando. Yo no es que quiera alarmar a nadie, pero uno desconocer las realidades no le permite tomar las decisiones correctas. Si yo no reconozco las realidades, si no hago una lectura del problema, ¿cómo voy a solucionar voy a generar una solución adecuada? Y por eso creo que hay que concentrarse en eso. ¿Cómo salvamos las empresas y los hogares? ¿Cómo salvamos y apoyamos a esta población informal, a quienes han perdido el empleo? ¿Qué va a pasar con esa red de colegios, de universidades, del sistema de salud que no puede hoy producir y facturar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que el campo tiene que ser amplio para poder dar capacidad, y yo creo que Colombia tiene capacidad para poderlo enfrentar, porque tiene una tradición, tiene
un manejo económico responsable de muchos años, de décadas, de muchos gobiernos. Y yo creo que eso tenemos que hoy sacarlo a relucir para poder ser ambiciosos en el plan de inversión y de recursos que se necesita en este momento de la coyuntura. Le doy la palabra en este momento a Jaime Zawadzki. Adelante, Jaime. Buenas tardes, doctor Santiago Perdomo. Buenas tardes, doctor Oscar Iván Zuluaga. Quisiera preguntarle cuáles deben ser las acciones para poder reducir los costos de deuda para todos los usuarios y cómo hacemos para que el costo de bancarizarse sea no tan alto como el que tenemos, cuáles son las acciones que debe tener el gobierno y los bancos en conjunto, inclusive de frente al impuesto del 4 por mil, que también inhibe la formalización de todo este sector informal que es tan grande y que usted mismo habla de 8.2 millones de personas que están en esta informalidad, pero que también impacta a la parte formal y impacta la situación en que estamos. Jaime, un tema bien interesante. Yo creo que hoy el tema de la digitalización es el mejor aliado para reducir los costos de transacción. Hoy es posible hacer una transferencia al ciudadano a través del celular. Y una transferencia rápida, simple. Me parece que ahí está la gran oportunidad para hacer una reducción de los costos de transacción de una parte importante. El gobierno me parece que está haciendo un esfuerzo que a mí me llama mucho la atención. Ese programa de ingreso solidario está diseñado para lograr también bancarizar a 2 millones de colombianos que hoy no tienen ni cuenta corriente, que nunca han recibido un apoyo, una ayuda del Estado y que hoy a través de un apoyo que se está, me parece que son 240.000 pesos lo propuesto por el gobierno, pueda llegarle a esos ciudadanos y eso sea una oportunidad de bancarizar. Y entiendo que ahí se ha logrado unas negociaciones donde se ha reducido drásticamente el costo de transacción. Me parece que ese es el camino para poder aliviar. Creo que la banca tiene que ser muy consciente de que en la medida que se facilite y se reduzcan sustancialmente los costos de transacción, va a haber un incentivo, una mayor bancarización. El 4 por mil, yo creo que es impensable hoy su desmonte. Y es un recurso que es, bueno, vale cerca de 11 billones para las finanzas públicas. Bien difícil pensar en que en la actual coyuntura se pueda desmontar. Habrá que revisar en su momento, cuando esto haya pasado, pues qué vamos a hacer con todo el tema de la estructura tributaria. Hay que repensarla completamente. Y habrá la oportunidad en ese momento de dar ese debate. Yo personalmente creo, por ejemplo, que gran parte del 4 por mil lo pagan el propio sistema financiero y unas grandes empresas. Yo recuerdo en el año 2010 el análisis que hacíamos era de que cerca del 40% del recaudo del 4 por mil provenía de esas fuentes. Y eso, pues, me parece que también hace sentido en lo que significa el gravamen del 4 por mil. Entonces, habrá que esperar y en su momento pues replantear a ver qué vamos a hacer, pero creo que hoy no, es impensable cualquier avance en ese sentido por la importancia y la facilidad del recaudo, esa es la verdad. Pero usted tiene razón, para muchos es una justificación económica para estar en la informalidad. Bueno, vamos a darle la palabra a Francisco Betancur y después a Augusto Ramírez. Francisco, adelante. Buenas tardes, doctor Oscar. Buenas tardes, doctor Perdomo. Muchas gracias a los señores de Olimpia Colpatria por la invitación. Excelente presentación la de Oscar, que nos muestra claramente cómo es el panorama de lo que ha venido pasando y lo que nos espera el futuro. Respecto de la presentación del doctor Oscar Iván, encuentro con que él abrió en dos fases lo sucedido. A la fase 1 la llamó enfrentando la crisis. A la fase 2 la llamó enfrentar la realidad, mencionándola como la determinante. Y a su vez esa fase 2 la abrió en tres grandes etapas. Una que llamó la reapertura, otra que llamó la recuperación y una tercera que llamó la reactivación, dentro de la cual la clave será la inversión pública. Hago ese recuento porque mi gran temor es que, a pesar de que el doctor Oscar Iván nos dijo que estamos en la fase 2, en la etapa de reapertura, la fase 2 llamada reactivación, en la etapa 1 que es la reapertura,
en donde si bien ya quedó atrás el debate, el falso dilema entre economía y salud, y él lo remata diciendo economía saludable, mi gran preocupación, doctor Oscar Iván, es que nosotros no hemos logrado superar la fase 1, porque en la fase 1, donde se hablaban de 3 grandes temas, que era refinanciación de créditos, inyección de liquidez y apoyo para pago de nóminas, el país se ha quedado en el tema de la ayuda a la población más vulnerable, usando programas como Familias en Acción, que fue creada en el gobierno de Uribe. Usted estaba presente y fue de los que ayudó a fundar ese tipo de programas y otros más que todavía subsisten y que han sido, además por los gobiernos subsiguientes, han sido apoyados y han aumentado en tamaño, y gracias a eso es que se ha podido transmitir algo de ayuda en la actualidad a la población más vulnerable, llámese formal o informal. Pero en la práctica, el país debió dividir esto entre el tema de la salud, es decir, apoyo a la población más vulnerable, pero también apoyo a otra, entre comillas, población muy vulnerable, que se llaman las empresas. El gobierno, por más que ha querido, no ha podido transmitirle la ayuda a esa población vulnerable llamada empresas, y las empresas hoy son brutalmente vulnerables. Y usted sabe la gravedad de lo que significa que las empresas sean vulnerables. ¿A dónde voy? A que el palo en la rueda que los empresarios sentimos es el que los bancos no han facilitado que las cadenas de la transmisión de esa irrigación de créditos que el Banco de la República o que el gobierno colombiano están queriendo hacer llegue donde tienen que llegar, que es a las empresas. Eso me preocupa enormemente porque usted mejor que yo sabe que una crisis financiera es la detonante o el detonante de lo que sería una megadepresión, como nunca la hemos vivido. Si bien la relación de solvencia que usted mencionaba de la banca está por encima del 14%, la que la pone como una banca en apariencia sólida, sin usted darse cuenta y sin nadie percatarse, lentamente se está socavando esa solvencia al hacer que en el futuro próximo los que tenemos obligaciones que pagar no tengamos cómo pagarla. Entonces ahí sí que nos encontramos ante un falso dilema, en el que los bancos, o en un dilema realmente, en el que los bancos dicen: yo no les puedo prestar porque yo mido los riesgos y tengo la plata de ustedes, y como tengo la plata de ustedes, cuentavientes, yo no puedo ponerla en riesgo. Sin embargo, el banco se la da para que nos los preste, para que podamos vivir. Estamos atrapados en una trampa que yo llamaría, y que el mundo la ha llamado siempre, una trampa en el que hay liquidez, pero la liquidez no se irriga a donde tiene que llegar y está completamente encerrada a través de algo que no se ha podido romper. ¿Qué sugiere usted que debiera hacerse para romper eso que no se ha podido, a pesar del FN, del Fondo Nacional de Garantías, a pesar de Bancoldes, etcétera, etcétera, etcétera? Han intentado hacerlo a través de un Bancoldes como banco de primer piso, pero eso se quedó en el intento porque no han visto cómo llevarlo a la práctica. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Porque si eso no lo logramos romper, no vamos a ser capaces de pasar a la reapertura siquiera. A ver, Francisco, lo primero, una precisión en honor a la verdad. El programa Familias en Acción se creó en el gobierno del presidente Pastrana, y en el gobierno del presidente Uribe lo que hicimos fue una ampliación muy importante del número de beneficiarios de este programa. Pero el programa, en honor a la verdad, se creó en el gobierno de Pastrana y ha tenido continuidad en todos los gobiernos, que eso me parece importante porque es un programa que ha demostrado ser exitoso y con un alto impacto desde el punto de vista social. Pues, Francisco, yo lo que planteaba en mi presentación es: la primera fase había que enfrentar fundamentalmente el tema de la salud, porque este es un problema derivado de la salud, y la solución solo se puede dar si el sistema de salud funciona. Si no, no hay nada que hacer. Así usted le dé plata a las empresas, a los trabajadores, si el sistema de salud no funciona, pues no hay cómo hacer una reapertura para poder convivir con el virus, que es un virus cuya única solución es la vacuna. Entonces, por eso yo advertí que lo primero y de choque que tiene que ser, y hizo Colombia y todos los países del mundo, fue el tema de la salud. Y eso vino acompañado de unas herramientas adicionales. La primera fue, pues obviamente, priorizar la población más vulnerable para poderle dar un apoyo social, y se hicieron algunas cosas para el sector privado, como fue el programa de
pago, de financiarle el pago de nóminas a las pymes y el programa de mayor liquidez al sistema financiero para poder mantener un flujo de préstamos y un flujo de recursos que fuera pues adecuado para atender esa primera etapa. Pero claramente he dicho que en este punto, en la fase 2, ahora que estamos enfrentando la realidad, tiene que haber una intervención muy fuerte para garantizar no solamente ingresos a esos 15 millones de trabajadores, sino el apoyo a las empresas. Y el apoyo a las empresas es, en el caso de las empresas formales, es el acompañamiento con el tema de la nómina para que no se destruya empleo formal y el tema de cómo vamos a garantizar el acceso a nuevos créditos. Y yo no creo que haya otro camino más adecuado que el tema de las garantías. Porque las garantías es lo que le mitiga el riesgo a los bancos y se pueden encontrar fórmulas que permitan hacer muy ágiles los desembolsos, se puedan priorizar sectores de acuerdo a la gravedad de la crisis como se está dando y pueda permitir desempantanar para que las empresas pues puedan sobrevivir. Aquí, olvídese que yo no creo que la solución sea que el Banco de la República le preste a las empresas, en absoluto. O que volvamos a crear fondos financieros como existieron en el pasado. Me parece que eso no es viable. Lo que hay que fortalecer es cómo diseñamos instrumentos desde el punto de vista de garantía que den la tranquilidad que las empresas pueden atender esos nuevos créditos. Habrá que ver qué condiciones se pueden optimizar en términos de tasa, qué se puede hacer en términos de plazo. En algún momento habrá que ver si para algunos sectores puede haber un componente no reembolsable, dependiendo del cumplimiento de ciertas metas y de la protección del empleo. Todo eso puede estar sobre la mesa, pero creo que hay que actuar con los canales adecuados. Y el hecho de que se diga, no, entonces que el gobierno nos preste directamente o que sea Bancoldes el que le preste a las empresas o las bancas de segundo piso, me parece que ese no es el camino para uno garantizar que los recursos van a fluir. Y eso no garantiza transparencia, eso no garantiza utilización adecuada de los recursos. Y al final aquí estamos hablando de recursos públicos. Y yo creo que en eso tiene que haber un manejo a través de los canales que el mercado ha establecido. No podemos tampoco ignorarlo. Y por eso pienso que ahí es donde el gobierno tiene que jugar. Cuando yo hablo de 10, 15 mil millones de dólares como paquetes para eso. Para poder apalancar nuevos créditos y para poder apoyar el ingreso a los hogares. Y con eso estamos salvando a las empresas y salvando a los hogares. Que esa es la prioridad y ese es el propósito del manejo de la crisis en esta fase para poder hacer tránsito a un proceso de reactivación económica exitoso. Bueno, doctor Oscar Iván, vamos a dar la última pregunta al doctor Augusto Ramírez y cerramos la ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas, pero pues por respeto al tiempo vamos a hacer la última pregunta. Doctor Augusto, adelante, tiene la palabra. Aló. Adelante, doctor. Gracias, Santiago, gracias por la invitación, de verdad, excelentes charlas. Doctor Oscar Iván Zuluaga, habla Augusto Ramírez, muy concreto, sin darle vueltas, como usted siempre ha sido muy concreto y conocedor de la macroeconomía y las finanzas de este país. Caso Avianca, si usted fuera el ministro, ¿qué haría? Bueno, primero, no puedo responderle como ministro porque no lo soy, eso sí me coloca usted, Augusto, en un plano difícil, pero es un tema complejo. ¿Yo qué diría de Avianca? Primero, viene de perder el año pasado 920 millones de dólares. Entonces, está en una situación desde el punto de vista financiero muy débil. Segundo, requiere una masa de recursos muy grandes. Yo he escuchado cifras que hablan de 500, 1.200 hasta 2.000 millones de dólares. Y obviamente la magnitud de esos recursos pues, exceden las posibilidades propias del país. Hay que reconocer que Avianca es muy importante en la estructura económica del país, para el desarrollo de muchos otros sectores que hoy son vitales. El tema del turismo, el tema de la hotelería, el tema del desarrollo de regiones, la movilidad aérea es esencial. Y este es un sector que va a tomar mucho tiempo su recuperación y su reactivación. A mí me llamó la atención, no sé si ustedes lo vieron, lo de Warren Buffett el domingo,
cuando anunció en un programa que él hace cada año para anunciar cómo están sus inversiones y demás, y advertía que él decidió liquidar sus pérdidas en las 4 aerolíneas más grandes de los Estados Unidos por valor de $8.000 millones, porque sencillamente no veía una recuperación rápida y que iba a tomar mucho tiempo. Es que las limitaciones van a ser para sectores que tienen que ver mucho con la vida social, porque como tenemos que aprender a vivir con un virus, mientras no tengamos la vacuna, las limitaciones de vida social van a ser muy grandes, y eso afecta a este tipo de sectores. Entonces, un dilema muy grande, cómo encontrarle una salida, cómo proteger ese empleo de tantos colombianos, su encadenamiento productivo con otros sectores, pero también entendiendo que la solución de ese problema, pienso yo, excede hoy las posibilidades y las capacidades que tiene la nación, el gobierno, para poder atender ese componente de crédito. En estos días, por ejemplo, vi que Copa hizo una emisión de bonos convertibles en acciones por $600 millones para poder tener los recursos de caja que le den un proceso de recuperación y puesta en marcha. Hay que ver qué se puede explorar, sobre eso qué garantías se pueden dar. Entiendo que el gobierno ya bajó el IVA de los tiquetes, ajustó el precio del combustible para los aviones, como dando algunos apoyos para ver cómo se puede contribuir a mejorar sus costos. Pero el problema es que va a ser muy lento. ¿Cuántos se van a montar en un avión? ¿Cuánto va a demorar el turismo en reactivarse? En poder salir a otras partes del mundo. Este es un proceso gradual que va a tomar mucho tiempo, porque estamos frente a algo completamente desconocido, y es frente a una pandemia, un virus que mata a la gente. Entonces, eso es muy, muy asustador, y eso establece muchas limitaciones pensando en cuál va a ser un proceso de recuperación de la normalidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oscar Iván. Muchas preguntas quedaron pendientes, será para una próxima reunión. Entonces, agradecerle a todos ustedes por la asistencia, invitarlos el día domingo a la tribuna Colpatria Olimpia, donde nos estará como conferencista invitado Fernando Araujo Perdomo, que nos contará las experiencias de su secuestro y cómo las aplica frente al coronavirus. Así que todos muy invitados el domingo 10 de mayo a las 10 a.m. Y nuevamente, doctor Oscar Iván, muchísimas gracias. Daniel. Gracias a usted, a Daniel y a todos los que nos han acompañado, y bueno, ánimo y adelante. Esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. Así será. Así será. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por sus opiniones y pues por esa visión que nos aclara un poco el reto el que estamos viviendo, y definitivamente pues creo que solo nos queda trabajar y buscar un bien común y sacar adelante las empresas y el país. Así que muchas gracias. Bueno, hasta luego y buena tarde para todos.